Héctor, no es la primera vez que la presidenta Boluarte asocia la migración con la delincuencia del país, pero según datos oficiales, el número de venezolanos en las prisiones de ese país es mínimo en comparación con su presencia. ¿Por qué esta nueva arremetida contra la población migrante? Sí, importante lo que menciona Jorge, porque en efecto para enero de este año, a inicios de este año, había en total, según el Instituto Nacional Penitenciario, una población de 3.245 venezolanos aproximadamente recluidos en los diferentes centros penitenciarios de acá de Perú, lo que representa un poco menos del 5% del total de la población que hay en Perú en general. Aquí pasa un fenómeno que es bastante grave con respecto a la población presa venezolana extranjera, que solamente se han sentenciado 25% de los casos del total, quedando todavía el 75% de que se cumpla esta sentencia. ¿Por qué se da ahora este anuncio y esta nueva arremetida, como lo dices, de la presidenta Boluarte contra la población migrante venezolana específicamente? Desde hace algunas semanas atrás, el sector de transportistas acá en Perú ha citado diferentes momentos para poder paralizar el servicio que presta el transporte público, básicamente por la crecida de hechos delictivos cometidos en contra de estos trabajadores, y alegan entre la delincuencia, también el cobro de cupos, el crimen organizado. De hecho, mañana citaron una nueva paralización, y se han sumado no solo en la capital, en Lima, sino también en otras provincias del Perú, para de alguna forma hacer un llamado y tratar de controlar este índice de criminalidad que ha crecido en estos últimos semanas, ¿no? Obviamente ahí la presidenta Boluarte utiliza, como también se ha visto en otros países y en otros momentos también del Perú, a la población migrante como, digamos, como paño para tapar un poco las deficiencias que han habido, porque aunque han mencionado que han decretado o han emitido un poco más Sí. de 30 decretos para combatir la inseguridad, sigue todavía estando la situación igual o peor. Ahora, entre lo anunciado por Boluarte está la exigencia de contrato laboral o de alquiler. Según el Instituto Peruano de Economía, el 80% de los migrantes trabajan sin un contrato. Esta exigencia pondría en apuros a miles de ellos. ¿Qué pasaría con la comunidad venezolana allí de aplicarse la norma? Sí, eso está súper grave y obviamente entendiendo que el número de informalidad laboral es súper alto, y no solo para la comunidad migrante en general, sino también para los propios peruanos, que es difícil de verdad en algún punto que haya una empresa que le ofrezca un contrato de trabajo para que puedan trabajar, valga la redundancia, de forma o de manera formal, ¿no? Obviamente son comunidades que están muy vulnerables porque suelen cobrar o tener un salario aproximadamente 20% menor a lo que puede cobrar un peruano dentro del país o cuando tiene una situación regular, y de la cantidad aproximadamente solo un 50% llega a tener un contrato, digamos, como formal en alguna empresa. Obviamente esto va a ser un requisito complejo porque se ven en el día a día venezolanos que están fuera trabajando en la calle, que no, obviamente no tienen ningún contrato de trabajo, y casi todos tienen esta calidad migratoria especial que fue el instrumento que aprobó el gobierno peruano ya hace algunos años, desde 2017 aproximadamente, cosa de que de verdad es complejo, o sea, digamos, está en riesgo aproximadamente 1 millón de venezolanos que no tienen un contrato de trabajo formal dentro de Perú. Si se implementan estas medidas y se ponen rigurosos con eso, con pensar, por ejemplo, en una expulsión, obviamente estas personas estarían bastante en riesgo, Sí. ¿no? Obviamente la presidenta no ha dicho ningún plazo para implementar, pero hay que estar a la espera de ver qué es lo que puede suceder con esta medida. Muy bien, Héctor, quiero aprovechar que sos periodista y que dirigís un medio especializado en migración para preguntarte sobre esto. Un informe del 2021 del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú determinó que la percepción negativa sobre los migrantes venezolanos tiene mucho que ver en cómo los medios estereotipan a estos ciudadanos, cómo la narrativa mediática en Perú está incidiendo en el estigma contra los migrantes. ¿Tienes algún ejemplo que nos podrías mencionar? Sí, ha sido terrible, y desde el 2017-2018, cuando comenzó este proceso migratorio desde Venezuela hacia otros países de América Latina, ocurría mucho esta estigmatización por parte de los medios, sobre todo medios tradicionales en Perú,
y en otros países también de la región que hablaban de venezolano robó banco o utilizaban el peyorativo de veneca, robó marido o los venezolanos traen enfermedades, etcétera. Estos estigmas que siempre es normal que se pueda ver en los medios de comunicación y obviamente eso generó un impacto dentro de la sociedad. Hubo un ejemplo en noviembre del año pasado cuando habían establecido un proceso para la regularización migratoria. Estaban unos periodistas hablando con el superintendente de migraciones y el superintendente hablaba de que la medida que estaban implementando era para todos los extranjeros. La periodista llegó y dijo, bueno, sabemos que los extranjeros son los venezolanos, porque hay que entender que Perú, después de Colombia, es el segundo país con más personas que han venido de Venezuela, aproximadamente 1,5 millones se encuentran en la actualidad acá en el país, y definitivamente esto ha generado obviamente un estigma dentro de la población. Igual en la sociedad, personas, incluso amigos con los que he conversado o por redes se puede ver bastante, que cuando se narra una noticia, por ejemplo, de un delincuente que no necesariamente es venezolano, siempre está el estigma de que no son venezolanos. Y un ejemplo rápido para contarte, Jorge, en abril del año pasado, el diario, un diario de circulación nacional, tituló en grande, dice, esto no es xenofobia, es la realidad, y decía, 8,000 chamos están detenidos en las cárceles de Perú o estaban procesados por delitos. Entonces, igual, si lo comparamos o hacemos este ejercicio de ver cuál es la cantidad de venezolanos que hay dentro de Perú, que son 1,5 millones, y esta cantidad de delincuentes que este medio había titulado, entonces ya es como entender realmente el impacto que definitivamente los medios de comunicación han jugado como en esta perspectiva que tiene la sociedad en general.